Bueno, vamos a realizar este trabajo, estos ejercicios sobre equilibrio térmico. Sí, lo que me menciona en este ejercicio me dice cuál será la temperatura de una mezcla de 50 gramos de agua a 20 grados Celsius y 50 gramos de agua a 40 grados Celsius. Para calcular me dice que el calor específico va a ser acá dividido para qué, gramos por centígrados, por grados Celsius, perdón. Entonces los datos que me mencionan que yo voy a tener un cal dividido para gramos por grados Celsius. Sí, de igual manera que dice que el agua que está a 20 grados Celsius ganará temperatura y el agua que está a 40 grados Celsius perderá temperatura. Entonces aquí yo voy a tener que el calor transferido 1, ¿sí? Y acá voy a colocar el calor transferido 2. Esto es igual, ¿sí? Entonces a la fórmula que me daban del equilibrio térmico, ¿no es cierto? Que era calor específico por la masa, y aquí entre paréntesis va a ser que temperatura final, ¿sí? Menos temperatura inicial, ¿sí? Entonces igualmente aquí en el calor transferido, perdón, va a ser que calor específico por la masa, ¿sí? Que va a multiplicar a qué? A temperatura inicial menos temperatura final, ¿sí? ¿Sí? Entonces, miren, entonces como yo puedo hacer, voy a sacar aquí mis datos, ¿no es cierto? La masa, primeramente la masa me dice que iba a tener que 50 gramos. 50 gramos. ¿Sí? 50 gramos. De igual manera que me está mencionando que yo tengo que, voy a colocarle que el calor específico va a ser 1, ¿sí? Calor dividido para qué? Para gramos por Celsius, ¿sí? Grados Celsius. De igual manera me dice que yo voy a tener que mi velocidad, perdón, mi tiempo inicial. ¿Cuál es mi tiempo inicial? Que dice que va a 20 grados Celsius. Perdón, mi temperatura inicial, 20 grados Celsius, ¿sí? Y aquí voy a buscar mi temperatura final, ¿no es cierto? No sé. Ahora me voy al segundo. De igual manera, en el segundo que me dice que yo tengo que 50 gramos. Entonces la masa es igual a 50 gramos. Sí. El calor específico es 1 cal sobre gramo por grado Celsius. ¿Sí? La temperatura inicial me menciona que yo voy a tener que 40 grados. Perdón, 40 grados Celsius, ¿sí? Y voy a encontrar que mi temperatura final. Entonces, de acuerdo a estas dos masas, voy a buscar el equilibrio térmico. ¿Sí? Veremos. Control V. Me coloco la parte inferior. Sí, entonces, de acuerdo a los datos que acabé de obtener, voy a colocar, ¿sí? Voy a colocarlo de la forma. Entonces, aquí me dice que el calor específico va a ser 1 por la masa que me dice que va a ser 50, ¿sí? De la primera de los datos de la carga 1, ¿sí? De la carga, ay, perdón, del calor transferido 1, ¿sí? Sí, de igual manera aquí voy a tener que temperatura final menos la temperatura inicial que me decía que era 20. Sí, entonces aquí le voy a hacer una ecuación, una igualdad, ¿no es cierto? Para yo buscar el equilibrio térmico. De igual manera que 1 por 50, ¿sí? De hora del segundo, ¿no es cierto? Del calor transferido 2, que yo voy a tener mi inicial, mi temperatura inicial 40, ¿sí? Menos temperatura final, ¿sí? Entonces, miren, puedo hacer de esta manera, sumamente sencillo. Elimino, elimino, elimino y elimino. Sí, por lo que yo tengo que mis mismos gramos y también mi misma cal.
Sí, igualmente hay otra manera de realizarlo para que vean bien paso por paso. Sí, porque también puede cambiar los gramos, entonces ya no puedo realizarlo. Sí, entonces aquí ¿qué voy a tener? Temperatura final. Temperatura final menos 20 es igual a que 40, ¿sí? 40 menos temperatura final, ¿sí? Entonces, ¿qué me menciona aquí? Yo tengo una igualdad, tengo una ecuación. Entonces voy a bajar aquí, temperatura final, ¿sí? Entonces, como esta temperatura no pertenece a este lado, va a pasar acá a sumar. Entonces, como está restando, pasa acá a sumar, más temperatura final, ¿sí? Este es igual a 40, ¿sí? Bajo el 40. De igual manera, ahora este no pertenece a este lado, pertenece acá, ¿sí? Y cuando está restando, acá va a pasar con positivo, va a pasar a sumar, ¿sí? ¿Sí? Como ustedes pueden observar, ¿sí? Entonces, si ustedes observemos en las matemáticas, ¿qué me dice? Que en el lado izquierdo yo tengo que números con letras o solo letras, y en el y en el lado derecho, perdón, solo números, ¿sí? Por eso hago esa parte. Entonces, aquí me dice que yo voy a tener que temperatura final más temperatura final, me va a dar aquí a 2 temperatura final, ¿sí? Este es igual, 40 más 20, 60. ¿Sí? Pues igualmente tengo que despejar temperatura final. Entonces, como está multiplicando, pasa a dividir. ¿Sí? Entonces aquí saco la mitad 1, la mitad de 3, 60, 30. Entonces la temperatura final, ¿qué va a ser? 30 grados Celsius. ¿Sí? Entonces es el equilibrio térmico que van a tener esas dos masas. Sí, entonces esto para que quede completamente claro cómo me sale 2 temperatura final. Es porque usted ya se sabe en matemáticas cuando me colocan x más x, esto es igual a qué? A 2x. Sí, porque en las matemáticas sabe que siempre va a ir acompañado del 1. Sí, porque. Sí, entonces ahí, por eso es una x más una x me da 2x. Igualmente en matemáticas y en los libros no se le coloca, pero ya se sabe que va acompañado del 1. Sí, de igual manera, es sumamente diferente, perdón, más, perdón, aquí, por X, ¿sí? Entonces aquí igualmente, ya se sabe que está elevado a la 1, ¿sí? De igual manera, esta es potenciación porque yo tengo igual bases, pero se multiplica, entonces cuando se multiplican mis bases, se suman mis exponentes. Entonces, ¿qué me va a quedar? X, perdón, 1 más 1, 2. Entonces me quedaría X al cuadrado. Entonces es sumamente diferente. Cuando son sumas voy a sumar, ¿no es cierto? X más X, 2X. Y cuando es multiplicación, como si ya voy a ir, ¿qué? Sumando mis exponentes, ¿sí? Cuando tenga la multiplicación de igual base, ¿sí? Volvemos a esta parte. Sí, entonces, miren, voy a hacer de otra manera también. Sí, le voy a tapar aquí. Sí, ya vamos. Entonces voy a colocar esta parte. Sí, voy a copiar esto. Vamos a ver si me deja copiar. Sí, C, control V. Sí, voy a colocarle aquí abajo. Sí, ya. Bajemos. Voy a hacerlo de otra manera. Sí, voy a borrar esto. Sí, voy a borrar esto en que no esté tachado. Sí, entonces aquí voy a colocar 1 por 50. De igual manera, si esto cambio de, como decir de orden, no importa porque me va a salir lo mismo. Sí, 1 por 50. Sí, el 1 por 50, ¿sí? Si cambio de valor. Entonces yo aquí puedo hacer de diferente forma. Si multiplico 1 por 50, ¿qué me queda? 50, ¿no es cierto? Cierro, abro, perdón, temperatura final, menos 20. Este es igual, 1 por 50, 50, ¿qué me queda? 40 menos temperatura final. ¿Sí? Entonces aquí yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar este término por el primero y por el segundo. De igual manera, este primero por el segundo. Sí, entonces hago 50 por temperatura final. ¿Qué me va a quedar? 50 temperatura final.
Más por menos, me quedaría menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo realizaría? Déjeme poner toda la pantalla. Sí, entonces aquí ya tengo mi calculadora. ¿Sí? Sí, compartir. Entonces, ¿qué hago? 50 por 20, ¿no es cierto? 50 por 20. ¿Cuánto me, da? Me va a dar 1000? Entonces me queda menos 1000. ¿Sí? Esto es igual a 50 por 40. 50 por 40. ¿Cuánto me va a dar? 2000. ¿No es cierto? 2000. ¿Sí? Más por menos, menos. 50 por temperatura final, ¿qué me va a dar? 50, 50 temperatura final. ¿Sí? Entonces, como les digo, yo tengo que despejar la incógnita. Sí, en el lado derecho debo tener, perdón, en el lado izquierdo debo tener letra con números y en el otro lado solo va a ir solo números. Entonces, por esto este 50 baja aquí, ¿no? El mismo. 50 temperatura final. Ahora, el de acá. Entonces, como este está restando, acá al otro lado va a pasar que a sumar. Entonces me quedaría más 50. 50 temperatura final. ¿No es cierto? Esto es igual, bajo 200. Perdón, 2000. ¿Sí? Entonces de aquí, mire, este igual, no pertenece a este lado, pertenece al lado de acá. Entonces, como está restando, va a pasar acá a sumar. Entonces me quedaría más 1000. ¿Sí? Entonces, miren, entonces aquí yo qué tengo, el lado izquierdo, números con letras o solo letras, y al lado derecho solo números. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a despejar, que mi temperatura final, que va a ser una variable, ¿no es cierto? Entonces, que me 50 más 50 temperatura final, ¿qué me va a dar? 100 temperatura final. Este es igual, 2000 más 1000, 3000. ¿Sí? Entonces, como yo debo despejar mi incógnita, mi variable de temperatura final, entonces tengo que hacer que, como está multiplicando, paso acá a dividir. ¿Sí? Paso acá a dividir. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí miren, entonces como que voy a eliminar los dos ceros, que me queda 30 dividido para 1, me quedaría que a 30 grados Celsius. Entonces eso ahí como si la temperatura, ¿sí? Me va a hacer mi equilibrio térmico. Entonces hice de la diferente manera, dos diferentes maneras, ¿sí? Para que ustedes vean. Entonces igualmente en el segundo ejercicio ya tengo que hacer de esta manera, que el que acabé de decir el último ejercicio, la última, como si forma de acabo, la última forma que acabo de mencionar. Sí, ahora vamos, mire, ahora igualmente vamos a este ejercicio. Dice, ¿cuál será la temperatura final de una mezcla de 100 gramos de agua a 25 grados Celsius con 75 gramos de agua a 40 grados Celsius? ¿Qué primero los datos? Que yo ya sé que el agua vale un cal dividido para gramos por grados centígrados, ¿cierto? De igual manera, ¿qué me dice? Que el primero tengo que los 100 gramos de agua que está a 25 gramos de temperatura y los 75 gramos de agua que está a 40 grados Celsius que perderá temperatura. El uno ganará y el otro perderá. Entonces nunca debo olvidarme que aquí voy a hacer que el calor transferido a 1 y acá voy a colocarle que el calor transferido a 2. ¿Sí? Entonces yo voy a colocar mi fórmula, ¿cierto? Que me dice que es el calor específico por la masa. Sí, ahora entre paréntesis, ¿qué voy a tener? Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? Ahora en el calor transferido 2 igualmente, calor específico, ¿sí? Por la masa. ¿Y aquí qué voy a tener? Sí, temperatura inicial menos temperatura final. ¿Sí? Sí, entonces aquí voy a hacer una ecuación de todos los valores que yo voy a tener. Entonces, mis datos, primeramente mis datos. Me menciona que yo tengo que 100 gramos primerito, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar 100 gramos. Entonces, igualmente yo ya sé el calor específico que me decía que es un cal sobre gramo por
grados centígrados. De igual manera, aquello es lo que yo tengo. Mi temperatura inicial, que me dice que es 25 grados Celsius, ¿no es cierto? Sí, ¿y qué es lo que quiero encontrar? Mi temperatura final, ¿no es cierto? Ahora vamos a qué, a calor transferido 2. Ahora, calor transferido dice que tengo 75 gramos de la masa. Entonces voy a colocar 75 gramos. El calor específico va a ser a un ¿qué me va a mencionar? Que yo voy a tener aquí gramos por Celsius, ¿sí? Gramos por grados Celsius, ¿no es cierto? Y aquí igualmente su velocidad, perdón, su tiempo, perdón, su temperatura inicial va a ser que de 40 grados Celsius. Voy a encontrar que mi temperatura final, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a estas dos masas, voy a encontrar que mi equilibrio térmico, ¿no es cierto? Control C, control V. ¿Sí? Entonces voy a bajar. Entonces aquí voy a reemplazar todos los valores que acabé de sacar. Entonces aquí me dice el calor va a ser 1, mi masa va a ser 100, ¿sí? Que multiplico a qué? Temperatura final menos temperatura inicial. Sí, aquí voy a transformar una igualdad, ¿no es cierto? Que va a ser igual a qué? ¿A qué? A la, perdón, al calor transferido 2. Sí, entonces aquí igualmente va a ser 1 por, ¿cuánto la masa en el 2? Me dice que 75, voy a colocar 75. Sí, que esto voy a multiplicar por qué? Por temperatura inicial menos temperatura final, ¿no es cierto? Entonces, como les mencionaba, voy a multiplicar, ¿cierto? Bajemos un poquito más. Sí, voy a multiplicar. 1 por 100, 100, ¿no es cierto? Sí, 100, ¿no es cierto? Voy a colocar color negro por temperatura final menos la temperatura inicial que tenía del calor, calor transferido 1, ¿no es cierto? Que tenía 25, ¿sí? Esto es igual a 1 por 75, 75, ¿no es cierto? Sí, cierro. Que esto me dice que va la temperatura inicial que tiene, que va a ser 40, menos la temperatura final, ¿no es cierto? Cierro paréntesis. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a multiplicar este término por el primero y por el segundo. De igual manera, el término, este término de 75 por el primero y por el segundo. Entonces, si yo multiplico 100 por temperatura final, ¿qué me va a dar? 100 temperatura final, ¿no es cierto? Más por menos, menos, ¿sí? Y si yo multiplico, ¿sí? Si yo multiplico 100, ¿sí? 100 por 25, ¿cuánto me da? 2500. Sí, 2500. Esto es igual a 75 por 40. ¿Cuánto me va a dar? 3000, ¿no es cierto? 3000. Y más por menos, menos. 75 por temperatura final. Entonces, ¿qué va a ser? 75 temperatura final. ¿Sí? Entonces, bajamos. Sí, déjenme ver esta parte. Entonces, yo aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar, ¿no es cierto? El lado izquierdo los números con letras y el lado derecho solo número. Entonces, bajo este 100. Sí, bajo este 100. 100 temperatura final, ¿no es cierto? Ahora, este, como no me pertenece aquí, va a pasar al otro lado. Como está restando, a este lado va a pasar, ¿qué? A sumar. Sí, perdón. A sumar. Entonces me quedaría más 75 temperatura final. ¿Sí? Este es igual, ¿no es cierto? Bajo los 3000. ¿Sí? Déjenme hacer bien esto, ¿ya? Entonces, de igual manera, ¿qué me dice? Que tengo menos 2, perdón, menos 250. Este no pertenece, pertenece al lado derecho. Como está restando, pasa a sumar. Entonces, más 2500.
2.500, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Ahora está bien organizado, ¿no es cierto? En el lado izquierdo, número con letras o solo letras, y en el lado derecho, solo números. Entonces, aquí hago una suma, ¿no es cierto? 100 temperatura final más 75 temperatura final me va a dar que 100, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar? ¿Sí? 175 temperatura final. Este es igual. 3.000 más 2.500 me va a dar que 5.000. 5.000. Ay, perdón. 5.500. ¿Sí? 5.500. Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, entonces tengo que despejar temperatura final. Entonces, como estoy multiplicando, pasa acá a dividir. Entonces me quedaría 175, 75, ¿no es cierto? Como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, si yo, esto es igual, calculo, ¿no es cierto? 5.500 dividido para 175, ¿a cuánto me da? A 31.42, me quedaría aquí a 31.42, ¿qué? Grados centígrados. Entonces esto me está diciendo que voy a tener un equilibrio térmico de 31.42 grados centígrados, ¿no? Centígrados, perdón, de las dos masas que yo voy a tener, de diferentes, ¿qué? Grados. Sí, entonces eso es todo, como si de la clasecita de esta semanita.